Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes, hablar de un tema tan apasionante para mí como es la hemorragia digestiva y acompañar a la grata invitación que me hizo el doctor Beitio. Para iniciar el tema, tenemos importante definir que la hemorragia digestiva la puedes dividir en tres grandes grupos: superior, por sangrados por debajo del ligamento de Treis, y inferior, que está asociado fundamentalmente a sangrados a nivel del colon, y la media, que es fundamentalmente por debajo del ligamento de Treis y intestino delgado. Hablando del tema que nos corresponde hoy, que es la hemorragia digestiva superior no varicial, y después vamos a ver por qué se llama no varicial. La incidencia es bastante frecuente, es una de las patologías que más nos enfrentamos los gastroenterólogos. Requiere hospitalización en la mayoría de los casos y una mortalidad considerable que se ha mantenido a pesar de que la terapéutica y todas las innovaciones con las cuales contamos. La hemorragia digestiva superior se puede dividir en varicial y no varicial. Generalmente las variciales están asociadas a varices esofágicas y varices gástricas. Las no variciales, ya vamos a ver cuáles son las enfermedades no neoplásicas más frecuentes. Hay a su vez malformaciones vasculares y lesiones asociadas a terapéutica endoscópica. En cuanto a la úlcera péptica, es la causa más frecuente de hemorragia no varicial, tanto gástricas como duodenales, aproximadamente representa un 50% de todas, y es la que con más frecuente nos enfrentamos nosotros los gastroenterólogos en hemorragia digestiva. Hay muchas causas que pueden producir úlceras, entre las cuales está el Helicobacter pylori, hay medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios, no esteroideos, aspirina, tabaco, alcohol, antecedentes familiares de esto, y tomar en cuenta que la asociación de un inhibidor de bomba al uso crónico de aspirina reduce considerablemente la posibilidad que esto genere. Es importante saber, cuando uno se enfrenta a un paciente con hemorragia digestiva, categorizar el riesgo. Y esto hay varias formas y variables que uno puede tomar en cuenta. La primera, la edad del paciente, el uso de algunos medicamentos, si el paciente tiene antecedentes de alguna enfermedad hepática, si tiene esplenomegalia, que si llega a colocar una sonda nasogástrica, tenga hemorragia, o sea, esté positiva por hemorragia, al igual que valores de laboratorio como pueden ser plaquetas bajas, una relación albúmina-globulina o una albúmina baja también, y tiempo de coagulación prolongado. Si el paciente tiene antecedentes de múltiples transfusiones, inestabilidad hemodinámica y fundamentalmente, en este caso, la frecuencia cardíaca. Si usted ve que un paciente tiene una frecuencia cardíaca por encima de 100, muy probablemente está sangrando activamente y tiene que considerar que hacerle terapéutica. Lo otro que uno tiene que tomar en cuenta es que muchas veces estos pacientes pueden hacer infartos silentes y hay que pedirles a todos un electrocardiograma y enzima cardíaca. Entonces, fíjense, este es un consenso bien importante que se hizo, y hay cosas que hay que hacer antes de la endoscopia, durante la endoscopia y posterior al egreso del paciente con la hemorragia digestiva. Lo primero, tomar en cuenta estas reglas básicas, que es el A, B, C, D y E, donde la A es garantizar la vía aérea, el segundo es el soporte de oxígeno, la otra es la circulación, tomar dos vías periféricas, resucitar al paciente adecuadamente con sangre o soluciones cristaloides en caso de ser necesario, y colocar alguna solución donde los inhibidores de bomba juegan un papel crucial. Algunos en los Estados Unidos utilizan muchísimo la eritromicina como procinético. Nosotros aquí en Venezuela no contamos con ella, y en el caso de algunos sangrados en pacientes con varices esofágicas se ha utilizado la terliprecina, y algunos, en caso de ser necesario, con hipotensión importante, los vasoactivos. Y por último es la endoscopia, pero uno tiene que cumplir estos pasos previos a hacer el diagnóstico, la estratificación y la terapéutica endoscópica. Es importante, como ya dijimos, la estratificación y la
estratificación temprana a través de escalas pronósticas para estos pacientes. Y se ha demostrado que la endoscopia tiene que ser durante las 24 horas del ingreso del paciente. No hay diferencia entre hacerla entre las 6, las 12 o 24 horas de que el paciente ingresa a la institución hospitalaria. Hay varias escalas descritas. La que más se usaba a nivel mundial es la de Rothschild. Aquí se las voy a colocar. Y es una escala de estratificación preendoscópica que nos cuantifica el riesgo del paciente a la hora de hacer eso. Y fundamentalmente lo que toma en cuenta son las comorbilidades, la edad y el diagnóstico endoscópico. Hay otra escala, como la escala de Glasgow-Blatford, que pasa es una escala mucho más complicada, pero es menos utilizada en la literatura. Por supuesto, si usted tiene un paciente de una hemoglobina por debajo de 7, debe considerar perfectamente transfundir y corregir si tiene alguna discrepancia sanguínea. Y ya cuantificar a este paciente si es un paciente de alto riesgo o bajo riesgo para la necesidad, la opción de usar los inhibidores de bomba a las dosis adecuadas, que ya vamos a decir cuáles son, y tomar en cuenta que usted necesita tener un pH gástrico por encima de 6, que es donde las plaquetas pueden empezar a agregarse. Generalmente por encima de 6,4, que el 84% de las plaquetas pueden empezar a hacer la agregación plaquetaria. Entonces, por eso es que es muy importante tener una dosis adecuada de inhibidores de bomba, que esté por arriba de 80 miligramos por lo menos 2 veces al día o en infusión continua de 8 miligramos hora. Es fundamental lo otro, que usted tenga un protocolo en el cual hacer la hemorragia digestiva, un personal entrenado, o sea, que la enfermera que esté experta en endoscopia esté con usted a la hora de hacer esa endoscopia, y no hace falta hacer una segunda visión para ver si el paciente está bien. Es importante que uno pueda estratificar el paciente desde el punto de vista endoscópico, y fíjense aquí cómo se estratifica y el riesgo de resangrado y terapéutica. Fundamentalmente, mientras uno tenga mayor posibilidad, un forro más alto, pues un forro más bajo, la posibilidad de tener que hacer terapéutica es muchísimo más alta. El pigmento plano y la base limpia no requiere ningún tipo de terapéutica y el riesgo de resangrado es bajo. Lo otro importante, generalmente uno comienza parando el sangrado, que es lo más importante, y generalmente utiliza adrenalina. Lo puedes usar con inyección en 4 cuadrantes o puedes esperar y usarlo a través de un catéter sin necesidad, y parando el sangrado para después decidir qué terapéutica vas a usar. Ningún método es mejor que otro, pero generalmente siempre se recomienda la combinación de 2 métodos. Puede ser la esclerosis con adrenalina, un hemoclip o argon plasma, y ya veremos cómo podemos hacer eso. Lo otro importante, la infusión continua de los inhibidores de bomba siempre disminuye el riesgo de sangrado y disminuye la necesidad de opciones terapéuticas y el riesgo de resangrado posterior a realizar alguna terapéutica, y generalmente cuando el paciente se egresa solamente requiere una sola dosis de inhibidores de bomba una vez al día. Se ha visto que con esto es suficiente. Este es un cuadro que demuestra perfectamente la colocación de inhibidores de bomba en infusión continua tiene mejores resultados y menor riesgo de resangrado posterior a la terapéutica endoscópica. El paciente que usted considera que ya lo clasificó tanto por la escala de Rothschild como por la estratificación endoscópica, y lo considera de bajo riesgo, en 24 horas perfectamente lo puede egresar con tratamiento ambulatorio. Y el paciente que sí ya considera que tiene de alto riesgo, que vemos las lesiones asociadas al Forres, a la clasificación de Forres, debes ingresarlo por lo menos por 72 horas. En caso que tú veas que la endoscopia no ha logrado disminuir este sangrado, tienes que considerar la posibilidad de llamar al cirujano o al radiólogo intervencionista para realizar algún tipo de intervención en este paciente. Otra cosa importante a la hora de egresar el paciente es el uso crónico de los antiinflamatorios no esteroideos. Todos estos pacientes deben investigarse el Helicobacter pylori, deben
usar inhibidores de bomba para disminuir el riesgo, como vimos en la primera lámina, de generar una úlcera. Y lo otro, balancear, en el caso de pacientes que tengan algún problema cardiovascular, balancear el riesgo cardiovascular con la toma de aspirina o algún anticoagulante. Y esto fundamentalmente uno lo hace de la mano entre el médico internista y el cardiólogo, y se trata de siempre, de acuerdo al riesgo que uno le dio, tanto por endoscopia como por clínica, para continuar con la aspirina. Generalmente se trata de tomar la aspirina, no pararla o pararla lo menos posible para evitarle al paciente algún riesgo cardiovascular. En las nuevas guías esto se hace muy rápidamente, generalmente 1 o 2 días después del episodio se reinicia la aspirina, pero para esto es importante que uno conozca las pautas y cuantificar adecuadamente de acuerdo a la prescripción de Forest y la estratificación endoscópica para saber cuándo puedes iniciar la aspirina, generalmente a bajas dosis. Lo otro, conocer adecuadamente los antiplaquetarios y los anticoagulantes. Ahorita hay una serie de anticoagulantes y por eso es muy importante conocer el tiempo de duración y los riesgos asociados a muchos de estos medicamentos, que ahora es mucho más sencillo el manejo de ellos, que antes fundamentalmente era con la warfarina y ahora es mucho más sencillo. Hablando ya fundamentalmente de la terapia endoscópica, usted la puede dividir en las tradicionales y las emergentes. Las tradicionales fundamentalmente ya lo hablamos, que era la inyección con adrenalina. Generalmente uno lo hace uno en 20.000 y va inyectando en 4 cuadrantes. A veces, si la posición o la inyección puede ser muy difícil para posición del endoscopio o lo que sea, puedes pasarla a través del canal y eso generalmente para el sangrado y te permite evaluar adecuadamente dónde está el sitio de sangrado y cuál va a ser la próxima terapéutica que vas a hacer, entre las cuales puedo elegir entre las térmicas que no son de contacto, que las vamos a ver más adelante, que es la coagulación con argoplasma, que es fundamentalmente con lo que más contamos, y los hemoclip o métodos de ligadura, que también se pueden usar en esto más. Que fundamentalmente se han usado en paredes esofágicas, pero uno los puede usar también en otras indicaciones. Hay otros métodos emergentes, como pueden ser los métodos térmicos en la frecuencia, otros como lo huesco, y ya lo vamos a ver, y los nuevos hemopry, que también son fáciles de colocar y en zonas que pueden ser de difícil. Vamos a tratar de ir a explicar cada una de estas técnicas para que tengan idea de cómo puedan, en qué consisten y en qué tipo de pacientes o en qué patologías pueden perfectamente aplicarse. Lo primero son los hemoclips. Los hemoclips son una de las armas más poderosas que tenemos actualmente en endoscopia. Es muy importante que usted conozca su hemoclip, qué rotación tiene, cuántas veces puede abrirlo, qué fuerza tiene, dónde lo va a colocar, cómo se coloca, y que la persona que maneje el dispositivo esté con usted, porque a la hora de la emergencia generalmente se pueden enredar en cómo se desenfunda el hemoclip, cómo se coloca, y lo más importante es que usted lo coloque de una manera lo más tranquila posible, lo pueda rotar para que él tenga la mayor cantidad de tejido y la mayor fuerza para que no rasgue el vaso y pueda controlar el sangrado y lo que no haga más empeorarlo. Fíjense cómo se coloca, se pega uno al tejido y lo más importante es la lámina que le traigo a continuación, que uno tiene que tratar de visualizar dónde está el sitio del sangrado y por dónde debe colocar el clip. Generalmente uno debe colocarlo a ambos lados del vaso para de esta manera tratar de parar el sangrado y que el vaso no siga sangrando. Fíjense aquí se ve claramente que uno debe tratar de llevarlo primero a ambos lados y después en el centro. El otro método que les traigo a continuación es el argoplasma. Fíjense que esto es un método
que es caliente, pero no es de contacto. ¿Por qué? Porque él fundamentalmente lo que va a hacer es que emite un gas, que es el argón. Este gas se pone en contacto con electricidad y cuando esto sucede, genera un calor que usted puede programar tanto la fuerza como la potencia que tenga el equipo. Y de esta manera, dependiendo del sitio donde usted se encuentra, si se encuentra en el esófago, estómago o en otra parte del intestino, puede perfectamente programarlo y es un método bastante útil y flexible y que permite llegar a sitios que pueden ser de difícil acceso y es bastante versátil a la hora de hacerlo y relativamente sencillo. El siguiente método que les traigo es el Ovesco, un método que se utiliza fundamentalmente como si fuera en el canal de trabajo, como si fuera una ligadura. Se coloca exactamente sobre el endoscopio y uno va hacia donde está la lesión, aspira y la mete dentro de este capuchón y suelta, libera el dispositivo. El dispositivo se queda perfectamente anclado sobre la lesión. Es un dispositivo que en los estudios ha permitido, en aquellos casos donde falla el argón, fallan los KEELYP, es un método que se ha usado para estos pacientes con lesiones grandes en sitios que pueden ser difíciles colocar los clics, como pueden ser en la primera porción del duodeno, y ha demostrado ser versátil y con bastante eficacia a la hora de parar el sangrado en donde los otros métodos han fallado. Hay otros tipos de clip de estos dispositivos. Este es otro que traigo, pero nuestra experiencia fundamentalmente ha sido con el Ovesco. El otro método que les quiero traer es el Hemospray. El Hemospray es un método nuevo que se ha colocado como un pequeño polvito que se libera a nivel de este dispositivo, un dispositivo Wilson Cook. Usted primero lo activa y posteriormente abre el canal donde este dispositivo se va a colocar y posterior lo coloca dentro del canal. Posteriormente lo libera y esto hace que las moléculas de agua se solidifiquen sobre esto, atrapando fundamentalmente las plaquetas y parando el sangrado. Generalmente se ha usado fundamentalmente en donde otros dispositivos no han podido parar el sangrado y permite por lo menos parar el sangrado por lo menos por 72 horas hasta que decía que otro método puede utilizar que tenga mayor eficacia para parar el sangrado, pero en áreas muy complicadas, en sitios muy extensos, puede ser un método muy fácil de aplicar y bastante efectivo. El único inconveniente hasta ahora es la mayoría de estos métodos es que es costoso. Bueno, como les dije, aquí está la ablación, que se usa como radiofrecuencia, que también se ha escrito que sirve como otro método emergente, y el ultrasonido endoscópico en unos trabajos descritos para guiar al sitio donde están ectasias vasculares o de la foie y esclerosarlos de manera directa con la autonomía. El otro método que es muy parecido al que les mostré antes, el Hemospray, es el método de EndoClub, que es exactamente un método muy parecido a esto. Se ha usado posterior a polipectomías eh, para evitar el resangrado post-procedimiento y ha sido efectivo en cuanto a esto. Y además de eso, hay que en sangrados activos también se ha demostrado exactamente con la misma y que el Hemospray y más o menos el mismo principio asociado a
a la formación de las moléculas de agua y de esta forma a agregar a las plaquetas y generar un coágulo y parar el sangrado. El último método que les quiero traer es el Lancafer. Esto es un estandarizado de unas plantas, es un método hecho en Turquía. Se ha usado mucho en terapias de sangrados en odontología y también lo que permite es precipitar un coágulo y atraer o sea, mantiene al fibrinógeno y crea una red de proteínas para anclar los eritrocitos y parar el sangrado. Ya es un método avalado por el Ministerio de Sanidad de Turquía y hasta ahora hay algunos trabajos que hablan bien de este Lancafer. El otro método que les traigo es que se ha usado en cirugía, puede atraer hasta 7 veces su peso. Es unas placas de celulosa oxidadas y permiten también generar sangrado. Hasta ahora tienen menos evidencia y menos trabajo, pero es un método que también se ha usado sobre todo post-resección mucosal y resección mucosal. El último método que les quiero traer es el método de la sutura endoscópica. Es un método un poquito más engorroso, pero permitiría en algunos casos donde requieras un método mecánico que tenga mayor fuerza para estandarizar esta hemorragia, poder usarlo. Por último, quiero concluir, fundamental, no olvidar que previo a la endoscopia uno tiene que hacer el ABCD de estabilizar al paciente para posteriormente hacer la estratificación endoscópica, que es al final el que te va a dar la cuantificación real de la causa del sangrado. Y de acuerdo a esto, decidir cuál es el método terapéutico endoscópico que mejor aplica de acuerdo a la lesión que estás viendo. Siempre tomar en cuenta la efectividad de cada uno de los métodos y saber cómo aplicarlo en caso de las diferentes terapias que uno puede aplicar. Optimizar generalmente estas terapias y tener esa práctica tanto el endoscopista como el personal que está asistiéndote. Y actualmente la endoscopia es altamente efectiva a la hora de parar sangrado, motivo por el cual todas las pautas en cuanto a la utilización de aspirina, anticoagulantes, vienen cambiando considerablemente. Por último, agradecer a ustedes por su atención y dejarle con esta frase que nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Muchísimas gracias. Hasta luego.